Muy bien, y esta es la noticia nacional que estamos levantando todos los medios, que tiene que ver con la acción concreta del Ministerio de Seguridad de la Nación, de la mano de Aníbal Fernández, con estos 575 gendarmes que están en Santa Fe. Nos trasladamos hacia Rosario, junto a Marina, para hablar con un periodista desde el lugar, con Lisandro Olearo. Hola Lisandro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Lisandro Leoni, un gusto saludarlos. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Lisandro, gracias por el tiempo. La primera consulta es, bueno, ¿cómo recibe la ciudad la llegada de estos gendarmes? Con muchas expectativas, teniendo en cuenta que el anuncio del ministro Aníbal Fernández hace ya 15 días atrás fue de 1.575 efectivos de las fuerzas federales. 575 llegaron en la jornada de hoy y fueron presentados, como bien lo pasaban ustedes recién en conferencia de prensa, desde el Museo de la Memoria, ya puestos a disposición para trabajar contra el delito y la narcocriminalidad. Otros 1.000 van a llegar de acá a marzo del 2022 con lo que va a ser este destacamento móvil 7 de la Gendarmería, que, en palabras del propio ministro Aníbal Fernández, llegaron para quedarse, porque el problema no es de los santafesinos, que sino es de todos los argentinos respecto a la violencia. Y dejó en claro que también se va a ir contra el lavado de activos, teniendo en cuenta que confirmó que el narcotráfico hizo metástasis en actividades legales y otras no, pero que hay que ir por todo. Claro, ilícitos que están asociados necesariamente al narcotráfico y que tienen que ser investigados para desentramar. Es un problema nacional, dijo el ministro. Consultarte, Lisandro, ¿de qué manera va a trabajar la Gendarmería allí en Rosario? ¿Qué conocen de la logística de este despliegue? Bueno, ese es el plan que todavía falta definir por parte de las autoridades nacionales, teniendo en cuenta que ya hace 20 días hubo en un fin de semana 84 allanamientos que desbarataron distintas bandas que estaban ligadas a la narcocriminalidad, con asiento en las distintas cárceles de la provincia de Santa Fe y también de la provincia de Buenos Aires. Hay que tener en cuenta que el líder de la banda Los Monos está detenido en el penal de Marcos Paz, que corresponde a la provincia de Buenos Aires. Esto porque hay que aclararlo, porque las bandas que operan desde las cárceles en la provincia de Santa Fe son problema del servicio penitenciario santafesino, como lo es la cárcel de Piñeiro, que fue noticia este año por 2 fugas insólitas. Una que fue completamente cinematográfica, teniendo en cuenta que desde 2 autos ametrallaron prácticamente el alambrado y allí huyeron con una amoladora. Los teléfonos que ingresan a esa dependencia son problema del servicio penitenciario de la provincia de Santa Fe, del Ministerio de Seguridad de la provincia. Ahora, los teléfonos que se le incautan a Guille Cantero, el líder de Los Monos, en el penal de Marcos Paz, desde donde da las órdenes para que sigan ocurriendo, por ejemplo, atentados contra el Poder Judicial, la Casa de Jueces y también de Fiscales, que fue la última condena que recibió y que junta 84 años de prisión entre las 7 condenas que tiene ya. Es problema del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires. Entonces, ahora hay que ver cuál va a ser el accionar que van a tener estas fuerzas federales aquí en la provincia de Santa Fe, sobre todo en el sur de la provincia, con base en la ciudad de Rosario, para desbaratar, desarticular estas bandas. Seguimos el tema continuamente aquí a través de los reportes desde el lugar. Nos comentaban también, Lisandro, respecto a aquellos efectivos que ya se habían quedado de primera instancia, aquellos gendarmes que estaban en Rosario, que reclamaba la gente el trabajo más en los barrios, más en los sectores periféricos y no tanto en controles por ahí vehiculares que algunos calificaban sin sentido. ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen allí respecto a la distribución que debería hacerse con los gendarmes que están allí? Es el pedido, porque los mayores asesinatos que se dan, para hacer un paréntesis, una cosa son las balaceras a casas particulares que se está dando con mayor profundidad en los últimos tiempos. También hay asesinatos. Llevamos 5 en los últimos 7 días. Los últimos 2 fueron en la noche de ayer y en la madrugada de hoy, en las vísperas de la llegada de la Gendarmería. Todos esos asesinatos, esos conflictos que se dirimen con armas de fuego, se dan en los barrios, en la periferia de la ciudad de Rosario, no en el centro, que es donde se ve la presencia
de las fuerzas de seguridad federales, sobre todo la de prefectura, por ejemplo, en los paseos ribereños haciendo controles vehiculares. Bueno, lo que se reclama y lo que también se espera es que haya controles y que haya allanamientos y patrullaje en los barrios, que es donde ocurren estas situaciones de violencia. Claramente, bueno, muchos de estos hechos, Lisandro, están relacionados con enfrentamientos de bandas o ajustes de cuentas, pero veíamos que también resultan siendo víctimas personas que no tienen nada que ver con este tipo de conflictos. Sí, son barrios que quedan hackeados a merced de esta violencia, porque es muy fácil decir, se matan entre ellos, es ajuste de cuentas. Bueno, pero esta situación de violencia se da en el marco de un vecindario, en las calles. Recién mostraban los informes ustedes en placa de la propia provincia de Santa Fe, donde los muertos mueren a 500 metros de las viviendas donde viven, ¿no? Entonces hay 5 cuadras alrededor de la vivienda donde vive esta persona que tiene conflictos con otra, ya sea por narcocriminalidad o por lo que fuese, que son víctimas también de la violencia. El vecindario en total es víctima de la violencia, porque estamos hablando de asesinatos que no es que se dan a cualquier hora del día, en cualquier momento, con muchos disparos. Estamos hablando a veces de 10, 12, 15 disparos. El último caso fue el fin de semana pasado, donde en una balacera a una vivienda particular le efectuaron 20 disparos, del cual hubo 3 personas heridas. Un chiquito de 5 años con un disparo en la cara que le fracturó el maxilar. Entonces, estas situaciones de violencia ya deja de ser un ajuste de cuentas. Si más allá de que haya diferencias por vínculos con el narcotráfico, es un vecindario que está a merced de hechos de violencia de esta magnitud, donde una bala puede hacer cualquier cosa, porque se tira al montón, a donde vaya, y las balas pueden ir para cualquier lado. Lisandro, quiero hacerte una consulta. Este problema no es nuevo, la tasa de homicidios en Rosario, hace tiempo ya que venimos relevando esta situación, pero ustedes identifican un punto de inflexión. Digo, esto se empezó a profundizar, a agravar a partir de algún evento. ¿Hay un momento en particular en el que la situación se agudiza, se pone aún más peligrosa? Es muy difícil marcar un punto de inflexión porque es una situación de violencia que viene creciendo desde hace ya por lo menos 15, 20 años. Cuando hablamos de hace 20 años atrás, la distribución de la ciudad era otra, las autoridades políticas, tanto del gobierno provincial como municipal, eran otras, y desde allí hasta aquí pasaron distintos colores políticos gobernando la provincia, distintos colores políticos gobernando la ciudad, con un crecimiento de la violencia y la crudeza de esa violencia, ¿no? En la cual marcar un punto de inflexión sería hasta irresponsable de mi parte, decirte sí, arrancó todo tal día, a tal hora, por esto. Sí, hubo distintos hechos. La lucha contra el narcotráfico, la caída de uno de los jefes de la policía, la cantidad de policías que son conniventes con el delito, que forman parte de estas bandas criminales, narcocriminales. En el primer juicio de los monos, como banda narcocriminal, se condenó a 25 personas. De esas 25 personas, la mitad más uno eran policías. O sea, 13 personas de las 25 eran policías. Entonces ahí también hay un entramado de corrupción y de irregularidades, que es una lucha que se viene dando también desde el gobierno socialista de Miguel Lifchit anteriormente, con Monfatti y Wiener, que fueron sus antecesores, a el gobierno de Omar Perotti en la actualidad, con ayuda de los distintos gobiernos nacionales. No es la primera vez que llegan fuerzas federales a la ciudad de Rosario. Estamos hablando de que ya esta es la 7ª vez que desembarcan fuerzas federales con gran volumen. Hace años atrás hay un recordado video y imagen que recorrió el país de Sergio Berni como secretario de Seguridad de la Nación, bailando un chamamé con Mónica Fein en el contexto de llegada de gendarmes. Y las cosas no cambiaron, sino que se profundizaron. Entonces, por eso también es ahora poner la lupa y preguntarnos qué van a hacer estas fuerzas federales, cómo van a trabajar para contrarrestar esta situación de violencia. Claro, es salir del escenario político,
teniendo en cuenta que tenemos elecciones a la vuelta de la esquina, que estas fuerzas federales se terminen quedando y que haya un plan real, serio, concreto, y dejar de hacer show para los medios de comunicación, porque de nada sirve. La historia ha marcado que, al contrario, se ha agudizado y mucho. El dato que me preocupaba también, Lisandro, respecto a lo que habían publicado en el diario La Capital, de la fuente del observatorio, respecto a las víctimas por homicidio, un 36-37%, da en el grupo etario entre 20 y 29 años, gente muy joven. Sí, son las personas, son los jóvenes, son las principales víctimas de esto, porque son quienes hoy están ocupando los lugares vacíos, por llamarlo de alguna manera, pongámosle mucha mayúscula, que dejaron quienes están presos por narcotráfico. Y ellos son los que se dirimen sus diferencias en la calle, por el territorio, por la venta ilegal de estupefacientes, de cocaína, a los tiros en las calles. Cuando la vida no vale mucho más que el poder que da una pistola en la cintura y tener cierto poder sobre cierto territorio, es que hace que lleguemos a esta situación en la cual todo se dirime a los tiros y todo se paga con la vida, porque es eso. Entonces, que el 36% de los asesinados, muertos por estas disputas de violencia sean menores de 30 años, es un dato alarmante, pero es entendible bajo estas circunstancias. Sí, totalmente, que me parece invita también a pensar más allá de toda la cuestión que tiene que ver con la seguridad y el despliegue de fuerzas de seguridad, pensar en políticas sociales, porque un chico de 20 años prefiere exponer su vida de esa manera, involucrándose con una banda de narcotráfico y no piensa en otro proyecto. Quizá tiene que ver con eso parte de la solución, ¿no? De poder brindar esas oportunidades y ofrecer otro proyecto de vida, porque realmente este conflicto en Rosario genera esa preocupación, que se está llevando las vidas más jóvenes. Sí, no es una particularidad de Rosario exclusivamente. En Rosario se da la situación de que hay violencia y hay muerte, pero la salida laboral más sencilla para un chico de barrio que está muy vinculado y ligado a la narcocriminalidad en todas las ciudades del país, esto no es únicamente en Rosario, que da mucha más plata que cualquier otro empleo que no hay y que no se les da muchas veces a los pibes de los barrios por estigmatización y demás, hace que sea una salida también laboral mucho más sencilla. Claramente. Sí, en un país que tiene un 50% con todo lo que de significa pobres, sencilla. Sí. Con todo lo que significa sencilla. Sí. Digo, en un país que tiene un 50% de pobres, hay que replantearse cuestiones de base para que esto no suceda. ¿Cómo es el trabajo periodístico, Lisandro, de ustedes allí día a día cuando reportan esta información? ¿Cómo se manejan y cómo es el pulso cotidiano que ustedes tienen allí? Depende de dónde te toque ir y qué te toque hacer. Si estás en la calle, ¿no? Si estás en un móvil, si estás en un estudio de radio o en un estudio de tele, a veces es más sencillo. El ritmo es que tenemos esto, ¿no? Tenemos la violencia como uno de los puntos, de las aristas que marca la agenda cotidiana, porque lamentablemente tenemos que informar todo el tiempo que hay distintos hechos de violencia en distintas partes de la ciudad que se suman a otros problemas, ¿no? Que también están vinculados a la seguridad, pero que tienen que ver más con el robo, con el arrebato, la entradera, pero que se mezcla también con la violencia que se da en las calles de la ciudad. Por supuesto que hay otras cosas que son mucho más lindas y divertidas que contar y hablar muchas veces, ¿no? Tuvimos un fin de semana largo completamente exitoso, como hacía 2 años no teníamos, con capacidad hotelera al 100%. Por supuesto que hay otras cosas para contar, no es solamente la Rosario narco o la Rosario violenta, pero sí nos marca la agenda, porque es como les decía al principio, los que trabajamos o seguimos con la coyuntura de la ciudad, que estamos en el día a día y en el minuto a minuto, y sobre todo quienes trabajan en policiales, que es mucho más complejo todo, nos encontramos con que en 7 días hubo 5 asesinatos, llegan la gendarmería, viene la visita del ministro de Seguridad de la Nación, como que es una de las cuestiones más importantes que tiene hoy la agenda periodística de la Ciudad de Rosario. Bien, Lisandro, gracias por el tiempo y la comunicación. Un gran abrazo. Gracias.
Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Hasta cualquier momento. Bueno, allí planteado el tema, ¿no? Qué cuestión que venimos debatiendo ya hace tiempo. Es cierta, la ciudad es bellísima, Rosario es un paraíso cultural, Sí, sí. Pero bueno, opacado por esta situación, ¿no? Que no hay una solución de fondo, de raíz. Qué difícil, ¿no? Convivir, sí. llevar adelante una vida en medio de este contexto, ¿no? De tanta violencia, de tanta inseguridad. Y lo decía el mismo Lisandro, ¿no? Que la Rosario narco es la que verdaderamente, bueno, marca la agenda, ¿no? No Sí. solamente periodística, sino la vida, de cómo manejarse tratando de evitar, ¿no? El cruce con la muerte. Y el dato que aportabas, Marina, de los jóvenes, ¿no? Eso Sí. es muy preocupante, ¿no? Los jóvenes de 20 años buscando esa salida laboral, entre comillas, ¿no? Sí, yo creo que esta problemática es una opinión muy humilde, pero creo que necesariamente tiene que aportar ese aspecto de la política social, pero además también tiene que ver cómo va a ser para que las fuerzas de seguridad se mantengan implacables en su rol, porque a la policía, ¿qué le pasó? Terminó involucrada con el narcotráfico. Sí. ¿No? Hay que dotar esos gendarmes y lograr que puedan sostener su trabajo Y es la clave esa. en el tiempo, ¿no? Porque hemos visto que otras ciudades del mundo que se militarizaron para contener al narcotráfico, en realidad lograron que el narcotráfico termine absorbiendo a todas las fuerzas y terminaron creando ejércitos casi paralelos, ¿no? Al del Estado. Así que creo que es bien complejo. Por eso estamos cada semana haciendo contacto con la ciudad de Rosario como para seguirle el pulso y continuar desentramando esa problemática que hoy dijo el ministro Fernández. No es la cuestión Rosario, es una problemática nacional la del narcotráfico con epicentro en Rosario. Yo insisto que es una decisión política. También, ¿no? Tiene que haber una decisión concreta, real, Que le pide política. la justicia porque... también, no solamente a las fuerzas federales, Obvio, ¿no? sí, Claro. la justicia, pero tiene que estar la decisión concreta de erradicarlo. Hay convivencia y cuando hay convivencia es difícil erradicarlo. Esperemos que en los próximos contactos tengan que ver con principios de soluciones. Ojalá. Muy bien, vamos a la pausa, ¿les Así es. parece? Ya venimos. Ya regresamos.